tenemos dentro de la asesoría desde las diversidades, ¿no? Desde los diferentes puntos de vista. Más allá de que dentro de este grupo pueda haber diferentes miradas, ideologías políticas, esto va un poquito en general para todos, ¿sí? El tema que yo voy a abordar es el enfoque psicológico desde las aplicaciones y las limitaciones que puede tener de las teorías de Cialdini. En este caso, agradecer también a todos los que están en este congreso y vamos a arrancar de esta manera. Desde el enfoque psicológico hay que mencionar que el análisis se va a centrar en los aspectos psicológicos de las teorías de Cialdini, las aplicaciones y limitaciones que podemos tener, cómo permitir explorar estos temas, las aplicaciones efectivas, las negativas, las limitaciones, desafíos, y por último un análisis psicológico y un testimonio, ¿sí? ¿Quién es Cialdini? En principio, Robert Cialdini es un psicólogo estadounidense que ha estudiado y ha escrito sobre los principios de influencia que se utilizan en la persuasión y la manipulación. Y a continuación podemos presentar 6 principios. Cialdini habla de 6 principios y cómo se pueden aplicar estos 6 principios en la política. ¿Estos 6 principios se dan en la política actual? Sí, se dan. ¿Me escuchan bien? Pregunto. Sí, sí. ¿Sí? Muchas gracias. Perfecto. Bueno, los seis principios de los que habla Robert Cialdini son, por un lado, el principio de reciprocidad. En este principio de reciprocidad en política, esto se traduce en ofrecer beneficios o servicios a cambio de apoyo o votos. Los candidatos o los políticos suelen utilizar este principio para ganar simpatizantes y crear una sensación de obligación en el votante. O sea, yo te doy y vos me das. Te voy a dar algo a cambio y vos a cambio de lo que yo te ofrezco, te doy, vos me vas a dar a mí tu voto. Después tenemos el principio de autoridad. Los líderes políticos suelen enfatizar su experiencia y credenciales para ganar credibilidad y confianza. También pueden citar a expertos, a figuras respetadas para respaldar sus argumentos, como influencers conocidos, artistas, bueno, qué sé yo, hay un montón de situaciones como, por ejemplo, podemos decir, bueno, desde el punto de vista, si vemos del actual presidente, está al lado de Trump, de Elon Musk, de Bolsonaro y de Giorgia Meloni. Entonces es como que esto le da un poquito de poder. Es para él, ¿no? Desde su punto de vista. Yo hago un análisis nada más. Por el otro lado, tenemos el principio de compromiso y coherencia. En este caso, los políticos pueden hacer promesas o compromisos durante sus campañas y luego se sienten obligados a cumplirlo, y esto puede influir en sus decisiones políticas y en la forma en que gobiernan. Ellos, por ejemplo, si logran conseguir que alguien acepte una pequeña petición, o sea, yo le pido al ciudadano que haga una pequeña cosa hacia mi favor, si ese ciudadano acepta, ¿qué vamos a lograr desde la mirada política?
que a futuro acepte cosas más importantes para favorecer la mirada al político o al candidato, ¿sí? Tenemos el otro principio, que es el de consenso o prueba social. Los candidatos o los políticos suelen buscar el apoyo de grupos o figuras populares para legitimar sus políticas. También pueden citar estadísticas o encuestas para demostrar que su posición es la más popular. Por ejemplo, las personas tienden a considerar que un comportamiento es conveniente cuando, por ejemplo, yo tengo más adeptos, entonces este político va a pensar, ¿tengo más adeptos? Bueno, estoy creciendo, estoy sumando, ¿sí? Estoy logrando, llevo a cabo, y empiezo a mostrar testimonios, a hablar de cómo he logrado tal cosa, lo otro, y así sucesivamente. Después, el otro principio, el quinto principio de Cialdini, habla de la simpatía. Los políticos o los candidatos pueden utilizar su carisma o atractivo personal para ganar simpatizantes. También pueden utilizar imágenes, mensajes emotivos para conectar con el electorado, con los votantes, con el público, ¿no es cierto? En este caso, las personas están, cuando a través de esta empatía que tienen con el político o con el candidato, ellos están más dispuestos y se dejan influir, y pueden influir del boca a boca a otras personas para que le sigan a ese candidato, para que le agrade, buscan el agrado, agradar a las personas, a través de imágenes, de, como ya le dije, de diferentes maneras, a través de las redes sociales, a través de... tienen un montón de mecanismos para hacerlo. Por último, tenemos el sexto principio. Voy a tomar un traguito de agua. ¿Qué es el principio de escasez? En este caso, los políticos, y esto me causa mucha gracia porque se ve muchísimo a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, utilizan, pueden crear un sentido de urgencia o de emergencia o de escasez para justificar decisiones o políticas. Por ejemplo, pueden hablar de una crisis económica para impulsar medidas impopulares, así como lo escuchan. Prometer bienes, servicios públicos, que, por ejemplo, pueden prometer trabajo, pueden prometer arreglar servicios públicos que por ahí pueden llegar a ser casi inaccesibles, pero en los momentos de campaña, para los políticos todo es aceptable, todo es accesible, así sean expectativas, para ellos saben que es irreal, pero te lo van a prometer. Prometen soluciones mágicas en problemas sumamente complejos. Algunos ejemplos, lo vemos, por ejemplo, que en un año electoral, por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta que a lo mejor hay calles, hay barrios, que donde nunca se hace nada, pero en un año electoral, ese barrio posiblemente le arreglan la calle, le hacen algunos cordones de las veredas, arreglan un poquito por acá, cambian unos foquitos del alumbrado público, arreglan unas cloacas. ¿Y eso para qué? Eso es porque durante 3 años no hicieron nada, pero este último año sí lo van a hacer. ¿Por qué? Porque necesitan el voto. Ese es el principio de escasez.
Y van a seguir utilizando algunos ejemplos de cómo aplican estos principios en la política actual, incluyen el uso de influencers. Los políticos pueden colaborar con influencers, figuras populares para promocionar estas campañas. Los mensajes en las redes sociales, las promesas y compromisos. En este tiempo de campaña, los candidatos, los políticos pueden hacer promesas y compromisos durante sus campañas y luego trabajar para cumplirlos o para no cumplirlos. Eso va a quedar a criterio de cómo se maneja ese candidato o ese político. También utilizan el uso de expertos, por ejemplo, en este caso, las asesorías, ¿no es cierto? Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar en acción. Ellos o también pueden utilizar nombres de figuras respetadas para respaldar siempre sus argumentos políticos. En resumen, estos 6 principios de persuasión de Cialdini se aplican en la política actual y se aplican en la persuasión política y se aplican para influir en las decisiones y en las opiniones de los votantes y de los ciudadanos. ¿Hasta ahí está claro? ¿Se entiende lo que dije? Excelente. Muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias. Ahora voy a continuar con esto. A ver, ¿qué sucede cuando políticamente hablando las expectativas son altas en estos 6 principios, pero en la práctica no se llevan a cabo? Cuando las expectativas son altas y en la práctica no se llevan a cabo, se produce, en primer lugar, una gran frustración. ¿En quién? No solamente en el político o en el candidato. Esta frustración va a aparecer en el electorado, en general. Quienes decidieron apostar por ese político o por esa persona que se presenta, ¿sí? Por ejemplo, va a tener como consecuencia la pérdida de credibilidad y de confianza. Porque ellos por lo general, uno va a notar que en campaña prometen mucho y después cuesta mucho que lo lleven a la práctica esa promesa, ¿sí? Por el otro lado, la desilusión y la frustración. Los votantes o ciudadanos pueden sentir prometidos. Por el otro lado tenemos la reputación dañada. El político se va a quedar con una reputación dañada porque en este periodo de gobierno que va a tener no pudo cumplir con las expectativas de ese electorado, entonces esa reputación va a quedar dañada y para muchas personas que van a estar lastimadas, heridas, frustradas, no lo van a volver a votar. Va a tener una pérdida de apoyo. Hoy por hoy los votantes son bastante críticos. No todos se dejan llevar por la misma corriente. Es importante tener en cuenta esto dentro de las asesorías. Se va a producir el aumento de la desconfianza, las consecuencias a largo plazo se van a ver. Y estos ejemplos de consecuencias van a ser, por ejemplo, promesas de campañas no cumplidas, cuando, por ejemplo, un candidato gana, ¿no es cierto? Y durante toda su campaña prometió generar empleos, mejorar la economía, pero no logra,
puede perder la confianza de los votantes. La falta de transparencia y de rendición de cuentas. Si un candidato promete ser transparente y rendir cuentas, pero no lo hace, puede perder la confianza de los ciudadanos, del electorado y de los votantes. En resumen, lo que quiero dejar claro con esto, es fundamental que como asesores políticos, cuando nos acerquemos al candidato que solicita nuestro trabajo, le podamos decir todo esto y trabajar desde la transparencia, desde la honestidad y desde el compromiso. ¿Para qué? Para que esos candidatos sean conscientes de las expectativas que van a crear en la comunidad y que trabajen para cumplirlas, porque la falta de cumplimiento de las expectativas puede tener consecuencias negativas, muy negativas, a corto y a largo plazo. Eso es por un lado. Después vemos un tema que hay un análisis profundo de los mecanismos psicológicos que subyacen a las teorías de Cialdini, que son la cognición, la emoción y la motivación. O sea, desde lo cognitivo, todas las personas procesan y evalúan la información que se les presenta. Y esto influye en sus temas de decisiones. También presentan una atención y una percepción. Esto va a ingresar desde lo que ve la persona en ese candidato. La atención y la percepción van a influir de una manera casi directa en las personas y van a procesar y que van a responder a la información para ver si esa información, como se estaba hablando, como decía María José, si es una información falsa o si es una información verdadera. ¿Qué está hablando este candidato? ¿De qué está hablando? ¿Es coherente? ¿Es incoherente? Eso tiene que ver con la cognición. Desde las emociones, lo emocional, las emociones y las tomas de decisiones son muy importantes, porque las emociones pueden influir de una manera pero muy grande a la hora de tomar decisiones en el electorado. Y la forma en que las personas responden a las técnicas de persuasión desde las emociones es muy importante y es un tema a tener en cuenta. La empatía, la conexión emocional, todo esto van a influir en el electorado, en las personas, y las personas van a responder a esa técnica. Si por el otro lado también se puede producir el miedo y la ansiedad, porque hay discursos que son de una manera armados con una gran intencionalidad para generar miedo y ansiedad en el electorado. Este miedo y esta ansiedad pueden ser utilizados para influir en esta toma de decisiones y para que las personas respondan de una manera negativa a un candidato. ¿Se entiende? Y por el otro lado tenemos la motivación. Tenemos una motivación que es intrínseca, ¿sí?
que es la motivación que proviene de adentro, de nosotros, de decir, wow, qué bueno que está esto, me encantó este candidato, me llega la forma de cómo esta candidata se presenta, me encanta, me siento identificada, me gusta, la voy a seguir, a ver qué onda, ¿sí? A ver que me convenza. Y después la otra, que es la motivación extrínseca, que es la que viene de afuera, que puede influir en la forma en que las personas respondan a las técnicas de esa persuasión, de esa candidata, de ese político, ¿sí? Después vamos a tener necesidades, deseos, la necesidad, el deseo para influir en la forma de las personas. El candidato siempre va a tener la necesidad de llegar y de influir, y el deseo de influir en las personas. Eso es desde la motivación. ¿Cómo va a llegar? Mostrando su mejor perfil, buscando asesoramiento adecuado, mostrando una buena narrativa, un buen discurso, un buen mensaje. Esos son formas de llegar desde la motivación al electorado. Después tenemos el tema que son las limitaciones éticas, manipulación y resistencia. Que para trasladarlo a la teoría de Cialdini, en la política, Cialdini habla de respeto a la autonomía. En este caso, la aplicación de Cialdini en política dice que es interesante y muy importante respetar la autonomía de cada individuo y la libertad de elección de los ciudadanos. Es importante, dice Cialdini, asegurarse de que las técnicas de influencia no sean coercitivas o manipuladoras. Este aspecto es fundamental de tener en cuenta desde el respeto a la autonomía. Por el otro lado, Cialdini nos habla de la transparencia y de la honestidad. Él dice que los candidatos, los políticos, los estrategas deben ser transparentes y honestos en su uso de las técnicas de influencia. La falta de transparencia puede llevar a la desconfianza, y a la manipulación. También habla de la responsabilidad. Él hace un énfasis en la responsabilidad, tanto en los políticos como en todas aquellas personas que utilizan la persuasión. Él dice que los políticos, cuando se trata de política, él dice que los políticos, candidatos, estrategas, deben ser responsables de sus acciones y de sus decisiones. Deben considerar las consecuencias de sus acciones y asegurarse, dice Cialdini, de que no dañen a los ciudadanos. Qué importante es hoy por hoy, en este mundo que nosotros estamos viviendo, tan light, ¿no? Donde todo es lo quiero ya, ¿sí? Donde todo es ahora. Qué importante, no me importa, quiero llegar y no me importa cuál es el camino. Si tengo que destruir a alguien, si tengo que llenarlo de mentiras a mi adversario, qué importante es tener en cuenta este concepto de responsabilidad. Que se hagan cargo de sus acciones, que se hagan cargo de las consecuencias que después traen.
por ejemplo, de hablar mal del candidato, del otro candidato, por ejemplo. A mí me parece que es una falta de ética muy importante. Por el otro lado, Cialdini habla de la manipulación. Él dice que hay usos de técnicas de influencias que son para fines personales. Dice que hay candidatos, políticos y estrategas que pueden utilizar las técnicas de influencia para beneficio personal o para promover sus propios intereses en lugar de servir al bien público. Muy fuerte, ¿no? ¿Lo repito? Hay candidatos, políticos y estrategas que pueden utilizar las técnicas de influencia para beneficio personal o para promover sus propios intereses en lugar de servir al bien público. Venimos batallando desde que tengo uso de razón democráticamente en todos los aspectos, y voy a generalizar, porque desde que tengo uso de razón y que puse mi primer voto en las urnas, hace muchísimos años atrás, tengo 62 años, con todos, yo sentí un poquito de todo esto que estoy hablando hoy, ¿sí? El otro tema es el uso de la información falsa o engañosa, que ya lo venía explicando María José. La manipulación puede incluir el uso de información falsa o engañosa para influir en las decisiones y en los comportamientos de los ciudadanos, sí, se utiliza. También hay explotación de vulnerabilidades. Los políticos y los estrategas y los candidatos que se presentan pueden explotar la vulnerabilidad de los ciudadanos, como la falta de conocimiento o la ansiedad para influir en decisiones y comportamientos. Por ejemplo, van a tocar un determinado grupo o sector social y van a influir en ese grupo para generar comportamientos que ellos necesitan para sí mismos, ¿sí? Por el otro lado, Cialdini habla de la resistencia también. Él dice que hay un grupo de ciudadanos que se resisten a la manipulación. Y ese grupo de resistencia va a tener una conciencia crítica. Los ciudadanos deben ser conscientes de las técnicas de influencia utilizadas en la política y ser capaces de evaluar críticamente la información, dice Cialdini. Que toda esa información que se le presenta pueda ser chequeada. Nosotros hoy tenemos, por ejemplo, tenemos Google, tenemos un montón de plataformas de redes sociales donde, ya se estuvo hablando de este tema, donde hay influencers, donde se utiliza la mentira. Y nosotros sí lo podemos googlear, lo podemos buscar en periódicos que sean serios, a ver si esta información realmente es así. Podemos nosotros generar un pensamiento crítico. ¿Por qué nos tenemos que dejar influenciar? ¿O por qué permitir que un sector influencie a otro sector y se deje llevar como vacas al matadero? ¿Sí? Quiero ser bien concreta con esto, ¿sí? Por el otro lado, la educación y la alfabetización. Por ejemplo, hay candidatos, hay políticos
que se van a directamente dirigir a un grupo y un sector de personas que tienen poca educación y poca alfabetización. Entonces, como no tienen conocimiento, como no salen hacia afuera, ellos lo que escuchan lo creen. ¿Por qué? Porque están escuchando una sola campana. No hay otra campana, no hay otro que aparezca en ese lugar. Entonces, ¿qué hace ese grupo que le falta educación y alfabetización? Le va a creer a ese político que a lo mejor los está llenando de mentiras, o a lo mejor no. Por eso es tan importante que la educación y la alfabetización pueda ayudar a los ciudadanos a ser más resistentes a la manipulación y a tomar decisiones informadas. Y en otro caso, en la resistencia, Cialdini va a decir que es muy importante la participación ciudadana. Ustedes posiblemente, colegas, gente que está escuchando, muchas veces escucharon en la población de decir, mira, no me interesa la política, yo soy apolítica. O soy apolítico. Me da lo mismo, son todos mentirosos. Yo no le creo a nadie. Pero esos son, a la hora de ir a votar, los que meten la pata. Porque no se informaron. Porque no escucharon. Entonces, es tan importante que nosotros como asesores, como profesionales, podamos llegar al vecino, preguntarle, ¿vos te gustaría participar en política? Dice, no, soy apolítica, no me interesa. Bueno, pero es necesario que vos te empieces a involucrar un poquito, no porque te interese la política, sino a quién vas a votar. Porque después, como vas al cuarto oscuro y lo pones por azar o por la cara más bonita o por lo que sea, después tenemos problemas serios, impresionantes, gravísimos para resolver. Entonces, la participación ciudadana en el proceso político puede ayudar a prevenir la manipulación y promover la transparencia y la responsabilidad. ¿Para qué? Para que podamos elegir al político o al candidato que tenga mejor presentación o mejor propuesta. Es muy, pero muy importante evaluar eso. Las consecuencias de la manipulación son la desconfianza, el cinismo, la pérdida de legitimidad. La manipulación puede tener consecuencias negativas graves en la sociedad. Y una de las cosas es la polarización y la división. Una brecha muy grande que lo estamos viendo en la actualidad en la República Argentina. Lo estamos viendo, la brecha, que cada vez es más grande. Entonces, en resumen, la aplicación de la teoría de Cialdini en política debe ser ética, debe ser responsable. Y acá me voy a detener en esto porque tiene que ver con que los candidatos, los políticos, los estrategas deben respetar la autonomía, la libertad de la elección de los ciudadanos, deben ser transparentes y honestos, ser responsables de sus acciones y decisiones. La resistencia a la manipulación es fundamental para promover la transparencia y la responsabilidad en la política.
como ciudadanos debemos ser críticos. Así hayamos votado a un político, a algún candidato, y ese candidato no está cumpliendo con lo que prometió en campaña, es necesario hacerle notar que está yendo por otro lado. Es necesario. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Está entendido? Excelente. Muchas A mí me da vergüenza exponer después de la gran calidad de expositores que estamos viendo, la verdad que increíble. Muchas gracias. Quiero dejarles acá, así a grandes rasgos, que después si los que quieren este material, se lo voy a enviar o le dejan esto se llama 10 estrategias de manipulación que se utilizan en la actualidad, y que me lo acercó una persona a quien aprecio mucho, que es un compañero y estamos trabajando en equipo. Esto es, el autor es Noam Chomsky, que dejen su correo, se lo dejan a Maricel o a alguien, o lo dejan anotado ahí que después se lo envío. Se lo envío a Maricel para que ella lo comparta. Así lo pueden leer tranquilamente y sacar sus conclusiones. Acá Noam Chomsky habla de las estrategias, de estas estrategias de manipulación mediática, ¿no? Donde él explica la estrategia de la distracción, que es el elemento primordial del control social. Es la estrategia que viene a ser la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes. Está muy bueno para que lo lean. El otro es crear problemas y después ofrecer una solución. La otra estrategia es la estrategia de la gradualidad, para hacer que acepten una medida inaceptable. Basta aplicarla gradualmente, o sea, lo estamos viendo en la actualidad, lo estamos viviendo. Hay una medida que se está implementando y se va aplicando gradualmente, a cuentagotas, y va a llevar por un montón de tiempo. ¿Para qué? Para que uno no lo tome así como que se te cae, parece un balde de agua en la cabeza, helada, ¿no? Y no salgamos todos a manifestar en la plaza. La otra estrategia es la de diferir, que es una manera de hacer aceptar una decisión impopular en la que se presenta como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública. La otra estrategia es dirigirse al público como si fueran criaturas de poca edad. La otra estrategia es utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. La otra estrategia es mantener al público en la ignorancia y en la mediocridad. La otra es estimular al público a ser complacientes con la mediocridad. La otra es reforzar la autoculpabilidad. El complejo adánico, como digo yo, nunca me hago cargo yo, siempre la culpa la tiene el otro. Y la última es conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Este material se los puedo enviar vía correo para que lo tengan. Y quiero cerrar, ya me queda poquito tiempo. No me queda tiempo, me dice. ¿Tengo unos minutos para cerrar, María José? Sí, un minutito. Bueno, nosotros hemos pasado por una de estas experiencias tan tremendas, tan feas. Por eso lo voy a hacer cortita. Nosotros íbamos a ir a una interna dentro del partido con 3 listas y teníamos a nuestra candidata que había marcado muy, pero muy bien acá en La Pampa.
nosotros tenemos 80 localidades y más o menos 50 de las localidades, vamos a ponerle, no le voy a dar el nombre, pero vamos a ponerle María. María iba llevando la delantera, el caballo ganador. Y de repente vino una orden del partido que no había internas, no nos permitían la interna y que nos impusieron un candidato. Así de simple. ¿Qué pasó? Hubo una enorme frustración dentro de los militantes. Esto se produjo una desafiliación casi en masa. Nuestra candidata quedó debilitada de manera tal, porque aparte ella no solamente es una persona que está preparada, que es abogada, que tiene un estudio jurídico, que conllevaba un montón de emociones ahí adentro. Bueno, todo eso quedó tremendamente desorganizado, quedó de alguna manera fraccionado, y yo lo veo desde el punto psicológico que todos hemos sufrido. Sufrimos mucho porque teníamos muchas expectativas, porque considerábamos que lo estábamos haciendo bien, que teníamos promesas para el pueblo pampeano y que el pueblo pampeano lo podía aceptar, y de repente a nosotros se nos impone un candidato. Tremendo. Desafiliación, y hoy por hoy estamos tratando de organizar con todo este grupo que se fue un nuevo partido para presentarnos en el 2027 y llevar a la práctica estas teorías de Cialdini, ¿sí? Y mientras tanto sobrevivir a estas grandes roscas políticas que operan en la oscuridad. Porque las grandes roscas, las roscas políticas es un tema para debatir en otro momento. Por eso es necesario la formación de una nueva clase política. Y a mis colegas, asesores, yo les recomiendo esto. Intentemos formar una nueva clase política. Una nueva clase política con honestidad, con transparencia y con compromiso. Porque es la única manera de sacar este país adelante. No es fácil, pero tampoco es imposible.